¿Qué es el acuerdo de paz y hacia dónde va? Para poder hablar del acuerdo de paz, primero debemos hablar de la violencia en Colombia, que inició en el periodo de 1948 a 1943 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que inició el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Una guerra que duró más de 50 años y que partió la historia de Colombia en dos, pues se caracterizó por la gran agitación política y social, principalmente por los gobiernos de López Pumarejo, quien adelantó unas reformas de legalización de los sindicatos, la libertad de culto y la libertad de enseñanza, más una reforma agraria. Esto hizo que los terratenientes y la clase se volcara contra la clase obrera, por lo que se crean y surgen las guerrillas autoproclamadas, ejércitos de liberación nacional y demás organizaciones que iban en contra de los ideales del gobierno, dejando así miles de muertos en Colombia que hasta la fecha aún siguen siendo personajes principales de esta violencia. El conflicto armado en Colombia tiene unos responsables. La mayoría de los hechos están responsabilizados a la guerrilla, a los autores desconocidos, a los agentes de Estado, a los grupos armados no identificados, a los grupos por desmovilización. El departamento más afectado en Colombia por el conflicto armado ha sido el Cauca, quien ha llevado la peor parte de los casos y a donde aún se sigue generando la violencia. Por la vía del acuerdo de paz, las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas en las Naciones Unidas, hecho que varias veces había sido retrasado y aplazado. Por fin, el 24 de noviembre del 2016, se firmó el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército del Pueblo y el Ejército del Pueblo. Esta estrategia, adelantada por el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas fuerzas de las FARC en cabeza del señor Rodrigo Londoño Echeverry, fue una de los hitos más grandes que se logró en Colombia para poder avanzar en los acuerdos del milenio. Sin embargo, los 5 acuerdos de los que se compone el acuerdo de paz incluye la reforma rural, la participación en política, el fin del conflicto, la solución del problema de las drogas ilícitas, acuerdos sobre las víctimas, la implementación, verificación y refrendación a las víctimas. ¿Hacia dónde va el acuerdo de paz? Teniendo en cuenta esos 5 ítems anteriores, se puede decir que los recursos no han sido asignados ni ejecutados como deberían ser para la implementación de una política pública que apoye a las familias desertoras y a la pobreza estructural en Colombia. La seguridad en Colombia sigue siendo una de las peores, sobre todo en aquellos municipios PEDET, que son los municipios donde se entregaron las armas, diciéndolo coloquialmente, y donde viven la mayoría de los excombatientes y líderes sociales, que siguen un alto riesgo por aumento en el secuestro y los asesinatos. La firma del acuerdo de paz no les ha asegurado a ellos su tranquilidad y la vida. La tierra. Para el gobierno actual,
El acceso a la tierra es una prioridad y se evidencia en la destinación de los recursos para la formalización de las tierras despojadas durante la violencia. Esto significa que el 13% de las personas han sido beneficiadas, el 30% han sido campesinos y el 70% han sido comunidades indígenas. La participación en política, que es el punto 2 del acuerdo, continúa en la falta de respuestas efectivas a las alertas tempranas y aquellas personas que quieren ser líderes y participar en política, quienes tienen un pasado de disidencias de las FARC, no son tenidos en cuenta como debe ser. Sin embargo, ante las luchas y discusiones en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República han logrado un cupo muy importante para poder desde ahí potenciar todas aquellas leyes y normas que necesiten para poder continuar con los acuerdos de paz. Las drogas ilícitas en Colombia dan un frente a la solución de las drogas ilícitas, pero siguen cumpliéndose porque en los gobiernos anteriores no hubo una implementación del Programa Nacional de Integración de la Sustitución de los Cultivos Ilícitos. Al no haber que cultivar, y siendo este una fuente de ingresos rentable para el campesino, ha sido difícil que los cultivos ilícitos disminuyan su producción. Las víctimas, que son el personaje principal, los personajes principales de esta historia macabra, siguen sin ser indemnizadas. A pesar de las metas ambiciosas del gobierno nacional, aún siguen muchas personas, más de 1.500.000 personas, sin ser indemnizadas en Colombia. La reparación y la no repetición son mecanismos del sistema integral de verdad, justicia y reparación, pero es necesario agilizar los resultados, porque sigue siendo el proceso más lento y tedioso. Muchas personas fallecen y no han sido reparadas. Las leyes que están a cargo del Congreso de la República también siguen rezagadas, pues el 31.7% de las normas para implementar el acuerdo de paz siguen pendientes, siendo este el punto 1, el más principal, la reforma rural, el que más tiene retraso, pues tiene pendiente por terminar y aprobar el 51% de las normas que se requieren para su implementación. Entonces el proceso de paz sigue siendo un reto de la modernidad colombiana, en un ejercicio del cambio de facetas políticas, pues por ello es importante que la paz inicie desde la formación del núcleo familiar, desde los valores de respeto y tolerancia hacia el otro y hacia las ideas que lo representan. Solo así podremos llegar a la paz que tanto desea el país.